Buenos días, estimados estudiantes. Empezamos con el primer tema de Radio 2, Principios de Interpretación Radiológica. El objetivo de este tema es proporcionar un proceso analítico que pueda aplicar la interpretación de una imagen radiográfica, promoviendo al estudiante un método sistemático de análisis de imágenes. Esta capacidad de análisis sistemático lo vamos a adquirir o lo vamos a conseguir siempre con la práctica, la exploración clínica. El dentista, el odontólogo, prescribe una radiografía cuando piensa que pueda ofrecernos una información útil, que nos puede influir en un plan de tratamiento con algunos signos o síntomas o hallazgos clínicos que nos indiquen que nos exigen o nos pidan una exploración radiológica. Esta información clínica debería usarse para seleccionar el tipo de radiografías y luego ayudar en su interpretación. El profesional para esto debe seleccionar el tipo de radiografías y saberlas interpretar. La calidad, la obtención de las imágenes. Acá tenemos que ver ya la calidad de la imagen. El odontólogo es el responsable de prescribir e interpretar la radiografía. La calidad de la imagen de diagnóstico, antes de conocer o de comenzar en análisis, se debe examinar la calidad de la imagen. Si esta imagen está distorsionada. Ejemplo, esta imagen puede estar, digamos, en las periapicales, como estamos viendo en la diapositiva, puede estar elongada o escorzada. En una panorámica vemos a veces en un cóndilo aumentado. Se puede pensar una hiperplasia condilar. Por esta razón, se debe realizar radiografías de, de todas las distorsiones de la imagen. El clínico debe comprobar la densidad o el contraste de la imagen que se ha degradado por error de exposición o por el error del revelado. Sería imposible diagnosticar, por ejemplo, una osteoporosis en una imagen sobreexpuesta, o sea, muy oscura, o por una imagen subexpuesta, o sea, por una imagen muy blanda. Entonces tenemos que ver, como estamos viendo acá la imagen, tiene que tener un contraste, tiene que verse toda la pieza dentaria en su integridad sin distorsiones y la lesión patológica que presenta esta pieza. Número tipo de imágenes. Inicialmente, la exploración clínica indica un número y tipo de placas radiográficas necesarias. La interpretación de estas radiografías puede sugerir una necesidad de imagen adicional. Por ejemplo, si se sospecha una fractura del cuello del cóndilo en una radiografía panorámica, se deberá completar con otra proyección lateral del cóndilo. También se pueden ver o pueden ser necesarias otras técnicas como la tomografía, la cialografía, dependiendo del caso clínico que presente nuestro paciente. El análisis de la imagen. El primer paso siempre eh, es cuando la calidad y el número de películas son satisfactorias y comienza el análisis de la imagen, la exploración radiográfica. Primero, siempre se debe emplear un método sistemático, como dijimos en el inicio, para identificar la anatomía normal que están en una imagen y debemos tener un conocimiento
del aspecto normal para reconocer un aspecto anormal. En una imagen intraoral, como estamos viendo acá en la imagen, en esta radiografía periapical, que debemos emplear primero para todo el tratamiento, siempre primero solicitamos una imagen intraoral. Esta debe observarse o analizar en una forma sistemática, analizar toda la imagen, visualizando la imagen de la periapical. Primero, observar, por ejemplo, acá estamos viendo una lepormesial, en la pieza 6 estamos observando una imagen radiolúcida y su relación con la cámara pulpar. Yendo ya hacia el ápice, estamos viendo a nivel apical una imagen radiolúcida, especialmente en la raíz mesial. Y por fuera de ella, a nivel del tejido óseo, estamos viendo una condensación ósea. A esta condensación ósea se le llama osteitis condensante. Esta imagen radiopaga que se observa en una pieza ya con lesión cariosa es cuando la pieza ha presentado cierta ya cronicidad. Entonces luego vamos a ver el tejido óseo de sostén que se presenta. En cambio, en una radiografía panorámica, aparte de ver, hacer un examen de todas las piezas dentarias, empezando de un lado, todo el maxilar superior y luego el maxilar inferior de las piezas dentarias, debemos analizar o observar todas las estructuras anatómicas. Por ejemplo, el seno maxilar, las fosas nasales, la cavidad orbitaria, el proceso cigomático malar, y luego en el maxilar inferior observaremos el cóndilo, la rama ascendente, el conducto dentario inferior, el trayecto del conducto, y siempre ver la relación del lado izquierdo con el lado derecho, para ver si hay alguna alteración que presenta en uno de los lados, ya sea en derecho o izquierdo. O sea, siempre se debe llegar a observar todas estas estructuras anatómicas. Localización de las anomalías. Se debe localizar en una región específica. Puede ser unilateral. Esta lesión que se presenta puede ser unilateral o bilateral. Puede estar al lado izquierdo o en ambos lados. El epicentro, cuando se presenta una lesión a nivel de la corona del diente, la lesión se compone de un epitelio o deriva de un epitelio odontogénico. Y si la lesión está por encima del conducto dentario inferior, siempre va a ser de origen odontogénico. En cambio, si la lesión está dentro del conducto dentario inferior, será de naturaleza, la lesión que va a presentar nuestro paciente será de naturaleza neural o vascular, como el neurofibroma, el neuroma, el neurilemoma. O sea, tenemos varias lesiones que se pueden llegar a presentar en el conducto dentario inferior. En el caso de la osteomielitis, ocurre generalmente la osteomielitis más en la mandíbula y es muy rara observarlo en el maxilar superior. ¿Por qué ocurre más en la mandíbula? Porque esta tiene menor vascularización y es un hueso más denso, que se diferencia del maxilar superior. Las lesiones cartilaginosas se van a presentar más a nivel condilar, porque más en estas zonas se va a presentar más tejido cartilaginoso. Y por último, observamos la displasia cementaria periapical, que nos puede llegar también a confundir con una lesión periapical. Y esta ocurre en la región periapical de los dientes antero-inferiores, que vamos a ver enseguida en las imágenes. Por ejemplo, aquí está la displasia cementaria periapical
se va a presentar en el sector anteroinferior y se presenta, miren, la corona de los dientes están sanos, no hay lesión, no se presenta ninguna lesión cariosa, más que hay un problema periodontal, pero se presenta a nivel del ápice en 3 estadios, una imagen radiolúcida, una imagen mixta y una imagen totalmente radio opaca. Entonces, nosotros tenemos que saberlas interpretar si vemos estas lesiones y no confundirnos con una lesión patológica. Acá estamos viendo un cuadro de osteomielitis, una imagen clínica. En esta imagen clínica estamos observando, miren, después de una exodoncia de la pieza 6, no hay cierre de labios de la herida. Más bien estamos viendo una supuración y un tejido óseo amarillento. Entonces, este es un cuadro clínico de una osteomielitis crónica supurativa. La evaluación de su forma y tamaño. La forma de estas lesiones se presentan en 2 formas. Una forma bien definida y una forma mal definida. Por ejemplo, cuando se presenta una imagen bien definida y está corticalizada, es uniforme, como acá estamos viendo en este quiste periapical, es una imagen uniforme y tiene una cortical radiopaca. Entonces, este tipo en este tipo de lesiones nos van a presentar un borde radio opaco, esclerótico, con un hueso reactivo que no presenta anchura ni uniforme. Un borde mal definido, debido a una transición gradual. Por ejemplo, el granuloma tiene un borde mal definido porque después de un granuloma, después de un tiempo, estos procesos crónicos se van a llegar a convertir en un quiste. Estas lesiones pueden tener una forma, una determinada forma. Pueden ser irregulares. Ejemplo, tenemos una forma irregular. Pueden tener una forma similar al globo, por ejemplo, un quiste, como estamos viendo acá en la imagen de arriba, una forma bien definida, regular, con un halo radiopaco. Entonces, generalmente en esta forma, ya sea de un poco más pequeño o más grande, van a presentar siempre los quistes. Una forma festoneada o semicircular, esta se refleja siempre generalmente a un crecimiento, a una etapa transitoria como son los granulomas, que tiene un borde irregular, no tiene un borde definido. Miren la imagen de acá, un borde irregular, no está definido, no tiene forma. Entonces, estas son etapas transicionales de cronicidad, que son los granulomas, para luego convertirse en un quiste que ya tiene una forma más definida, ovoide o circular, y con un borde contorneado. Si hablamos de periferia o forma, tenemos aquí un fibroma odontogénico, que se presenta generalmente en los terceros molares retenidos. Y miren cómo el contorno está bien definido, es multilocular porque presentan 2 lóculos acá, ¿sí? Pero definida. En acá tenemos un quiste que tiene una periferia bien definida, una periferia radiopaca y tiene una forma circular u ovoide. Entonces, tenemos que diferenciar del tipo de lesión que se presentan de acuerdo a la imagen que nos dan en la imagen radiográfica. Su estructura interna, también tenemos que observar estas lesiones, su estructura interna, su aspecto interno, su densidad de estas lesiones pueden ser radiolúcidas, radiopacas o mixtas.
es radiolúcida, por ejemplo, si estamos viendo acá una imagen de un quiste, un contenido, una estructura interna radiolúcida. Acá adentro no tiene ni el quiste, siempre va a tener un contenido líquido, no tiene otros tabiques, nada. Mire, por eso vemos una imagen totalmente radiolúcida rodeada de un halo radiopaco. En cambio, hay otras lesiones que van a presentar una imagen totalmente radiopaca, por ejemplo, el osteoma. Otras lesiones van a presentar imágenes mixtas, el hueso dentro de la lesión formando trabéculas óseas o septos. Ejemplo, el ameloblastoma, que lo vemos enseguida. Aquí está. Estas lesiones, miren, totalmente radiolúcidas. Esta es su estructura interna del quiste, con un halo radiopaco. Una imagen mixta entre radiopacidad y radiolucidez. Acá estamos viendo imágenes radiolúcidas donde está el cursor, mire, pero acá adentro tienen imágenes, unos septos o unos tabiques radiopacos que le dan un aspecto de panal de abeja. Y hay otras lesiones que se presentan como pompas de jabón, otras que se presentan como una raqueta de tenis, como el mixoma. Entonces, hay otra lesión que se presenta totalmente radiopaca, como ser el cementoblastoma, que está aquí en la raíz de este molar, y totalmente denso, radiopacidad, radiopaca, con un halo radiopaco. Entonces, cada lesión tiene cierta característica en su estructura interna. Un quiste radiolúcido, unos ameloblastomas, otras lesiones benignas, tumores benignos, presentan siempre estructuras mixtas, y un osteoma presenta una imagen radio opaca. ¿Qué efecto de lesiones, estas lesiones, qué efecto producen a las estructuras adyacentes? Una lesión puede estar asociada a un diente o no estarlo, como el quiste dentígeno, que está asociada a un diente. Esta rodea a la corona de un diente que no ha llegado a erupcionar. Puede originarse del epitelio del esmalte, como les decía, el quiste dentígeno. El efecto sobre las estructuras que están en relación asociadas a este quiste pueden ser de tres tipos. Cuando es tamaño pequeño, va a haber, según va creciendo este quiste, va aumentando de tamaño por el tiempo de evolución, haya expansión de las tablas, pueden producir desplazamiento del tejido óseo, desplazamiento de las piezas vecinas, pueden producir reabsorciones dentarias, como son los tumores, y también falta de asociación. Por regla general, esas lesiones se pueden indicar a los quistes, tumores benignos menos agresivos, que tienden a desplazar a todas las estructuras adyacentes o a todas las estructuras que están en su alrededor de esta lesión. Aquí vemos, por ejemplo, miren este quiste, esta imagen radiolúcida, ovoide que dijimos, que según va por su tiempo de cronicidad, va aumentando de tamaño, puede tomar más allá de 2 centímetros de diámetro. Entonces, esa lesión, ya hemos dicho que el quiste tiene un contenido líquido, esa lesión tiene que ir destruyendo el tejido óseo para instalarse todo el contenido de este quiste. Y acá estamos viendo otro tumor, el ameloblastoma. Por ejemplo, miren, ha destruido todo el tejido óseo, produce reabsorciones de la superficie radicular de los dientes, tiene un contenido mixto, hay radiolucidez y radiopacidad. Entonces, cada lesión, pues, según su agresividad, va produciendo los efectos sobre las estructuras adyacentes.
También vemos acá un odontoma, una displasia segmentaria. Miren, por ejemplo, el grado de lesión que produce un fibroma odontogénico, mejor dicho, un fibroma odontogénico, cómo va destruyendo tejido óseo, abarcando casi al borde basilar de la mandíbula, con un contenido mixto, va destruyendo, va produciendo reabsorciones, va produciendo desplazamiento, movilidad dentaria. Entonces, es el efecto que producen estas lesiones según van aumentando o creciendo, por decir, a las estructuras vecinas. Nosotros, con todo lo que hemos visto, debemos formular debemos realizar formular nuestras preguntas para hacer un diagnóstico radiográfico. Todos los hallazgos radiológicos recogidos anteriormente de una forma organizada. Localizar primero la anomalía. ¿Dónde está ubicado? Si está en el ápice de un diente, ¿qué posición anatómica tiene? Ver si está localizada o es generalizada la lesión. ¿Es unilateral o bilateral? ¿Se presenta en ambos lados del maxilar o en un solo lado? ¿Es unilocular o multilocular? Como el quiste es unilocular y los tumores son multiloculares. Tenemos que ver la periferia y su forma. Estos tienen, digamos, ya dijimos, una periferia bien definida. Está corticalizada. ¿Sí? Como estamos viendo en este quiste dentígero, en este diente retenido de la pieza 8, miren, tiene una periferia bien definida, una cortical radiopaca. Este es un tamaño pequeño, pero estas van creciendo y van a ir destruyendo todo lo que es el tejido óseo. Está corticalizada y se presentan en forma de socavocados, otro tipo de lesiones. Cuando está mal definida, es invasiva. Cuando no tiene estos bordes que lo rodean a la lesión, es invasiva, como como los tumores malignos. ¿Sí? Tenemos que ver la forma, cómo está, si está festoneada, si es irregular. Entonces, tenemos que llegar a observar en este tipo de lesiones todos estos puntos que son muy necesarios para formular nuestro diagnóstico. Tenemos que ver, como dijimos, su estructura interna, si totalmente es radiolúcida, es radiopaca o es mixta. También tenemos que analizar las estructuras que la rodean. Por ejemplo, una pieza dentaria tenemos que ver la lámina dura, el ligamento periodontal. Tenemos que observar el seno maxilar, el conducto nasopalatino, el conducto dentario inferior. Y así, con todos estos datos, vamos a llegar a diagnosticar, se va a formular nuestro diagnóstico presuntivo. Podemos hacer un comentario. La interpretación de las radiografías es importante para el cuidado del paciente y la capacidad del profesional para detectar enfermedades que no puedan identificarse clínicamente. Hay muchas lesiones que no se observan clínicamente y lo podemos llegar a descubrir radiográficamente. Entonces, para eso tenemos que saberla interpretar, ver nuestra capacidad de diferenciar lo que es lo normal a lo patológico. Muchas gracias, jóvenes. Mari.